Ahora sí, ahora sí. Ahora podemos dar comienzo. Y nosotros los grandes, mientras los chicos hacen el trencito, les vamos a hacer palmas, ¿ok? Ahí está, ahora sí. Nuestro Dios, a través de todas las maravillas y de toda esa gracia que derrama sobre nosotros, es digno de alabar, digno de agradecer, digno de que nosotros hagamos todo lo que hagamos, que lo hagamos por Él, porque Él es digno de que nosotros hagamos justamente todo por Él. ¿Hacemos esta? Sin igual, digno de
corazón siente ganas de alabar, de darle gracias, de decirle: Señor, eres mi Rey, mi Salvador y la única razón de mi existir. Decíamos en la Santa Cena que tenemos el hermoso tesoro en nuestra gran esperanza en nuestro Señor Jesús. Salvador, ¿a quién iré sino a ti? No tengo a dónde ir. Mi protector, ¿qué temer si estás aquí? Mi refugio está en ti. Mi tesoro está en Jesús, en su sangre y en la cruz. ¿Qué me puede ya negar si todo lo dio por amor? Mi proveedor, el que sustenta mi existir, eres todo para mí. Oh, mi tesoro está en Jesús, en su sangre y en la cruz. ¿Qué me puede ya negar si todo lo dio por amor? Por ti nada faltará, tu amor siempre tiene más. Por ti nada faltará, tu amor siempre tiene más. Jesús, todo lo bueno en ti está. Por ti nada faltará, tu amor siempre tiene más. Jesús, todo lo bueno en ti está. Mi tesoro está en Jesús, en su sangre y en la cruz. ¿Qué me puede ya negar si todo lo dio por amor? Nuestro Dios que todo lo dio por amor, dio su vida por amor. ¿Cómo no expresar con tanta gratitud? ¿Cómo no alabar con tanta gratitud? Dice un versículo muy conocido que es Juan 3:16, que Dios amó tanto al mundo que entregó a su propio Hijo unigénito para que nosotros seamos salvos, para que nosotros tengamos vida eterna. Y decíamos también en
en la Santa Cena, que qué hermoso va a ser cuando Él venga, qué hermoso que va a ser estar ante Él, sentir que nosotros podemos disfrutar de todo eso, de estas maravillas que Él nos da hoy, pero con mucho más gracia al lado de Él. Es nuestro gran anhelo, y vamos a hacer esta canción nueva para muchos, o tal vez para pocos. Lucas ya la compartió, así que la hacemos ahora. Reinará, contemplar al que sangró al salvarme y andar con Él por la eternidad. El día vendrá, ante Él nos postraremos. El día vendrá, la muerte cesará, cara a cara estar con quien murió y resucitó. Santo, santo es el Señor. Oración hicimos en angustia, toda canción elevada en aflicción, podremos ver que al fin valió la pena al regresar a enjugar mis lágrimas. El día vendrá, postraremos. El día vendrá, la muerte cesará, cara a cara estar con quien murió y resucitó. Santo, santo es el Señor. Ese día, cuando resucitemos, lado a lado con los héroes de la fe, a una voz de 1000 generaciones, cantar digno es el Cordero de Dios. Cuando resucitemos, lado a lado con los héroes de la fe, a una voz de 1000 generaciones, cantar digno es el Cordero de Dios. Por siempre reinará. Cantemos hoy con fe el himno de los cielos, con ángeles cantar, gritamos a una voz, gloria a nuestro Dios, que vida eterna Él nos
Santísimo Padre, queremos agradecerte porque tú nos haces digno ante tus ojos. Deseamos con ansia, Señor, poder estar frente a ti y disfrutar de todas las maravillas que tienes preparadas para nosotros, Señor. Queremos agradecerte porque sabemos que nuestro nombre ya está escrito en el libro de la vida y que podemos beber del agua de la vida gratuitamente porque tú pagaste por nosotros. Tú pagaste por todos nosotros al entregarte en esa cruz, Señor. Semejante sacrificio inmerecido hacia nosotros, Señor, no podemos dimensionarlo, pero sí podemos agradecerlo con todo lo que hay dentro nuestro, tratando de llevar una vida digna de ti, Señor, una vida digna de tu reflejo en nosotros. Queremos, Señor, agradecerte, cantándote este himno, cantándote alabanzas todo el tiempo, diciendo gracias, Señor, gracias, gracias, gracias. Tú nos hiciste lo que somos, tú cambiaste nuestra realidad por lo que tú querías para nosotros, que era lo mejor, Señor. Y te lo agradecemos en el nombre santo de Jesús. Amén. Buen día, queridos. Vamos a abrir en esta mañana la Biblia en el libro de Deuteronomio, capítulo 7. En esta mañana vamos a retomar el estudio sistemático que veníamos realizando el año pasado. Los últimos estudios que tomamos fueron de los primeros capítulos del libro de Josué, y en esta mañana vamos a retomar esos estudios. En la Biblia muy pocas veces Dios nos dice por qué hace las cosas. Muchas veces Él nos da instrucciones o hace las cosas porque Él es Dios, ¿verdad? Pero acá en este capítulo me sorprendió notar que Dios, ¿sí?, nos manda a hacer algo, o mejor dicho, nos avisa que va a hacer algo y nos da las razones de por qué lo va a hacer. Y eso es fantástico para nosotros. Eso es muy bueno porque cuando nosotros sabemos el por qué, estamos tranquilos. O cuando sabemos por qué nos piden algo, tenemos más ganas de hacer las cosas. O cuando nos avisan por qué alguien hizo lo que hizo, llegamos a entender muchas cosas. Y acá es una de esas pocas veces que Dios avisa que va a hacer algo grande y nos dice por qué lo hace, para que nosotros podamos entender y podamos atesorar esto en nuestro corazón. Vamos a ver Deuteronomio capítulo 7, el verso 22. Ya hemos pasado por este libro de Deuteronomio, que es donde Moisés vuelve a repetir la ley al pueblo de Israel
a esa segunda generación que había nacido en el ejército, están próximos, están en el límite para cruzar hacia la tierra que Dios les había prometido, donde tenían que ir y poseer la tierra. Entonces, estas son las palabras que recibe ese pueblo antes de cruzar el río, el Mar Rojo, o el río Jordán, ya me mareé. Bien, capítulo 7 de Deuteronomio, el verso 22, dice: y Jehová tu Dios echará a estas naciones de delante de ti poco a poco, no podrás acabar con ellas enseguida, para que las fieras del campo no se aumenten contra ti. Acá les está explicando que cuando ellos crucen ese límite y empiecen a entrar hacia la tierra que Dios les había prometido, allí habían enemigos que debían ellos batallar, conquistar y derrotar para poder poseer la tierra que Dios les había prometido. ¿Sí? Dios, sabemos que nuestro Dios es Dios poderoso y podría haber hecho que de una sola vez por todas todos los enemigos de esa tierra prometida desaparecieran. Pero Él dice que no lo va a hacer, que ellos tendrían que ir expulsándolos poco a poco, y les da el porqué. ¿Por qué Dios no exterminó a todos los enemigos del pueblo de Israel de esa tierra que Él les daba, que de la tierra que Él les prometió? Como dice acá muy claramente, para que estando esa tierra desierta, ¿qué pasaba? Esa tierra deshabitada iba a ser invadida por las fieras silvestres, las fieras del campo, ¿sí? En esa zona seguramente hay leones, hay osos, hay lobos, ¿sí? Y fíjense ustedes que esos animales son más peligrosos que los habitantes de esa tierra, aunque los habitantes de esa tierra eran bastante peligrosos para el pueblo de Israel, por las cosas que causaban en el pueblo de Israel. Así que Dios, en su sabiduría, les dijo que poco a poco iban a ir expulsando a esas personas a medida que ellos se iban expandiendo y a medida que ellos iban, digamos, creciendo en número de habitantes. A medida que iban habitando la tierra, iban a ir expulsándoles a los demás. Ese era el propósito por el cual Dios había permitido que algunos enemigos todavía quedaran en la tierra. Para ese propósito y para otros propósitos que vamos a ver a lo largo de este estudio. Muchas veces queremos las cosas así, rápidas, ¿sí? O queremos tener todo solucionado. ¿Recuerdan en los capítulos o en los libros anteriores cuando Dios proveyó el maná? Muchos dijeron, qué bueno, tenemos todo solucionado, ¿sí? Y vamos a agarrar y vamos a juntar para toda una semana, para todo un mes, para todo un año, para no tener que trabajar. ¿No les pasa eso o no nos pasa eso por la cabeza a veces a nosotros? ¿Cómo me gustaría ganarme la lotería para no tener que laburar? Como para tener todo solucionado, ¿sí? Pero el Señor obra de esta manera. Y vamos a ver que obra desde el Antiguo Testamento y también en el Nuevo Testamento. Que Él nos va proveyendo para cada día, ¿sí? Y Él les explicó claramente que el maná tenían que juntarlo cada día. Cada día, ¿sí? Solamente el sexto día podían juntar doble porción para el séptimo día. Allí tampoco obedecieron. Pero bueno, eso es lo que, digamos, el Señor nos quiere enseñar. Que podamos ir haciéndolo cada día, ¿sí? Otra persona que también pensó en solucionar en ese momento, en un día, su necesidad para toda la vida, fue la mujer samaritana. Cuando el Señor le dice, si vos supieras con quién estás hablando, en vez de estar mezquinándome el agua, vos me pedirías agua, porque el agua que yo te puedo dar es un agua que fluye para vida eterna, es un agua continua, que no cesa más. Entonces ella dijo, quiero esa agua, dame esa agua. ¿Pero por qué? ¿Porque estaba interesada en el Señor Jesucristo? No, porque ella no quería tener que ir todos los días a buscar al pozo y cada día ir a buscar ese agua. ¿Sí? De la misma manera, el Señor quiere y espera que cada uno de nosotros vayamos a la fuente cada día. ¿Sí? No podemos atesorar agua para muchos años, porque se pudre. De la misma manera, el Señor quiere que cada día nos ocupemos
de Él. ¿Sí? En la oración que Él nos enseña, ¿sí? Padre nuestro, el pan nuestro de cada día, dánoslo hoy. ¿Sí? ¿Quieren comprar pan para una semana ustedes? ¿Quieren que le regalen pan para un año? Tiene que ser cada día, porque si no, se echa a perder, se pudre, se endurece. ¿Sí? Y esta es la forma que el Señor obra en nuestras vidas. Esto es lo que le estaba anunciando a este pueblo, que tenían que ingresar a la tierra prometida. Allí habían enemigos que conquistar, pero los iban a ir conquistando de a poco. ¿Para qué? Para enseñarles las lecciones que el Señor quería enseñarles cada día. Empieza este capítulo, el verso 7, el capítulo 7, el verso primero dice: cuando Jehová tu Dios te haya introducido en la tierra a la cual entrarás para tomarla, y hayas echado de delante de ti a muchas naciones, y acá las menciona, al menos a 7, al Eteo, al Gergeseo, al Amorreo, al Cananeo, al Fereseo, al Heveo, al Jebuseo, 7 naciones mayores y más poderosas que tú. Acá vemos cómo Dios menciona a esos enemigos, a esas naciones que ellos tenían que desalojar de la tierra a la cual ellos querían o necesitaban para poder habitar. ¿Sí? Y hoy solamente vamos a hacer una introducción a los libros que vamos a estudiar de acá en adelante. Vamos a considerar los libros de Josué y de Jueces, que más o menos llevan la misma temática. ¿Sí? La temática que vamos a tomar para los estudios de los próximos domingos va a ser esto, como dice el versículo primero. Vamos a identificar las cosas, los pueblos que tenemos que desalojar de la tierra o de lo que queremos conquistar. ¿Sí? Dios les había prometido esa tierra y ellos tenían que expulsar a estos pueblos, a estas naciones que estaban habitando en ese lugar. Vamos a hacer un paralelo, porque no es solamente tener la historia, que es bueno, digamos, saber la historia, pero esa historia puede ser útil para nuestras vidas y que podamos aplicar lo que vemos en esta historia del pueblo de Israel, que la podamos aplicar a nuestra vida. Entonces, vamos a ver si podemos memorizar estos 7 pueblos, estas 7 tribus. ¿Sí? No hace falta que la memoricemos, pero a lo que quiero es que podamos, digamos, tener en cuenta, ¿sí?, cuáles son las cosas que nosotros tenemos que expulsar de nuestra vida. ¿Sí? Quizás el Heveo o el Jebuseo represente, no sé, alguna mala costumbre que tenemos, alguna inclinación que tenemos, ¿sí?, o algún pecado que tengamos que evacuar de nuestras vidas para que podamos nosotros, digamos, darle lugar a Dios. ¿Sí? El Señor podría hacer todo esto, digamos, desde el momento que nos salvamos, santificarnos. Pero la santificación es un proceso de cada día. La salvación es un día, es un hito en nuestra vida. ¿Sí? Así como este pueblo un día iba a cruzar ese Jordán, pero después, durante todo el tiempo, tenía que estar conquistando. Debían estar conquistando cada día. Vamos a lo largo de estos libros, vamos a estudiar, ¿sí?, distintas áreas de nuestra vida que necesitamos conquistar, que necesitamos limpiar. Y no es solamente que vamos a conquistar y ya está. ¿Sí? Existe en física o en termodinámica una ley, la ley de entropía, ¿sí?, que dice que por lo general todo tiende al orden. No, todo tiende al desorden. ¿Sí? Dejemos algunas cosas nosotros así sin hacer nada y no se ordenan por sí solas. Cuando lavamos los platos no se guardan solos. ¿Sí? Al contrario, si los dejamos ahí se llenan de tierra, están cada vez más sucios. ¿Sí? Y eso pasa también en nuestras vidas. No es que vamos a conquistar
algún área de nuestra vida, sino que tenemos que mantenerla cada día. ¿Sí? Y ese es nuestra tarea, nuestro deber. Muchas veces en la oración siempre decimos, Padre nuestro, el pan nuestro de cada día, dánoslo hoy. También podríamos hacer un paralelo y tener presente en nuestra oración y decir, Padre nuestro, la batalla nuestra de cada día, ayúdanos a vencer hoy. Porque cada día tenemos que batallar, ¿sí?, con los enemigos que tiene el cristiano. Podemos mencionarlos, podemos numerarlos, sabemos de tres por lo menos siempre tenemos presentes, ¿sí? El diablo, el mundo y la carne. Con ellos tenemos que ser constantes. No podemos dormirnos en los laureles. Vamos a ver también en algún episodio donde el pueblo de Israel ganó una gran batalla. No por lo que ellos hicieron, sino por lo que Dios hizo y por lo poderoso del enemigo. Eso les hizo creer que ellos eran los poderosos. Pero no, era Dios obrando a favor de ellos, y ellos se durmieron en los laureles y después se confiaron y quizás al ver a otro enemigo lo tuvieron en baja estima y así les fue. El verso 2 de este capítulo dice, y Jehová tu Dios los ha entregado delante de ti y los ha derrotado, lo destruirás del todo, no harás con ellos alianza, ni tendrás de ellos misericordia. ¿Sí? Esta era la forma que debían actuar o debían proceder con esos pueblos que ellos debían desalojar. Y es lo mismo que nosotros tenemos que hacer con nuestros enemigos en nuestro cada día de vivir con Cristo. ¿Sí? Parece quizás un poco crudo o un poco, fuerte la forma o quizás la forma en que Dios les pedía que exterminaran a todos. Pero es así de radical que tenemos que ser nosotros con nuestros enemigos, con la carne, con el diablo, con el mundo. ¿Sí? Debemos identificarlos, así como los tenemos acá identificados a estos 7 pueblos. ¿Sí? Es bueno que cada uno de nosotros identifiquemos también lo que está ocupando el lugar de Dios en nuestras vidas para que lo podamos desalojar y para que los podamos mantener también en regla. ¿Sí? Acá nos dice, el verso 3 dice, y no emparentarás con ellos, no darás tus hijos a sus hijos, ni tomarás sus hijas para tu hijo, porque desviará tu hijo de en pos de mí y servirán a dioses ajenos. Y el furor de Jehová se encenderá sobre vosotros y te destruirán pronto. ¿Sí? Otra advertencia hacia el pueblo o hacia esos pueblos que tenían que expulsar. No tenían que tener esa confianza o no debían darle o cederle esos terrenos. ¿Por qué? Porque ellos se iban, iban a minar de esa manera y los iban a hacer caer o los iban a alejar de Dios. ¿Sí? Ellos tenían que expulsarlos. ¿Sí? Pero vamos a ver a través de la historia que no expulsaron a todos. A algunos los expulsaron, a otros los dominaron, ¿sí? Y a otros los hicieron tributarios. O sea, no los expulsaron, los hicieron trabajar para ellos, pero estaban allí. Y con otros pactaron, hicieron un pacto. ¿Sí? Y todas esas cosas muchas veces tenemos que hacerle un paralelo con nuestras vidas. Hay cosas que identificamos que están mal en nuestras vidas y tenemos la fuerza y el valor que el Señor nos da para expulsarlas. Pero hay otras cosas que nos permitimos, ¿sí?, la licencia de tenerlos allí, ¿sí?, por las dudas, ¿sí?, quizás al servicio nuestro. Hay un episodio en los libros que ellos a algunos pueblos de allí los sometieron y los hacían aguateros y leñadores. Hacían los trabajos más pesados que no querían hacer ellos, ¿sí? Y a veces pasa en nuestras vidas que también tenemos cosas allí para alguna ocasión. Esas cosas también tenemos que tratar de evacuar de nuestras vidas. ¿Por qué? Porque nos pueden llevar a desviarnos del Señor o nos pueden llevar
a no darle la honra y la gloria que se merece el Señor en nuestras vidas. Dijimos que debemos ser constantes, porque si descuidamos, un día quizás no notamos la diferencia, una semana es fácil de solucionar, pero a medida que va pasando el tiempo, ¿sí?, el desorden es mayor. Eso yo se lo puedo garantizar, y si no alguno se quiere ir a ver mi taller cómo está, ordenadito. Pasa en todas las áreas de la vida, ¿sí? Mantener el jardín, ¿sí? Es hermoso, es muy lindo ver cuando la tierra está dada vuelta, pero a la semana, si nos fijamos, la hierba ya empezó a invadir nuevamente. El ordenar la habitación, ¿sí? No sé, la limpieza, ¿sí? Todas las cosas que no somos constantes enseguida, es como una ley, la ley esta de que les mencionaba, la ley del desorden, ¿no?, la ley de entropía, todo tiende a estar desordenado, no tiende a ordenarse por sí solo. Entonces es necesario que nosotros estemos conscientes de esto, que si nos descuidamos un poco, que si aflojamos un poco, enseguida vamos a caer y vamos a, digamos, a ir alejándonos de a poco, ¿sí? De a poco. Esa es una de las, digamos, técnicas también que tiene el enemigo, ¿sí? El enemigo no es que de una nos aparta, sino que muy lentamente, ¿sí?, va metiéndose muy paulatinamente, y cuando nos damos cuenta ya estamos, digamos, hasta arriba, ¿no? Entonces es importante eso, que nosotros también estemos conscientes de que podamos cada día, ¿sí?, ser vigilantes, cada día ser prontos, ¿sí?, a tener un orden, a tener una constancia, a tener una metodología en nuestra vida. Eso Charlie nos comentaba, ¿no?, que a veces la costumbre es buena o puede ser mala, cuando hablábamos de que a veces se nos hace costumbre el no venir a congregarnos, pero también la costumbre de venir por costumbre muchas veces no es bueno, pero a veces es importante que tengamos una costumbre y una disciplina en nuestras vidas para con estas cosas, para mantener el orden, y eso hablando en lo secular, hablando en nuestro trabajo, hablando en nuestra casa, hablando, ¿sí?, en nuestra familia, también hablando en nuestra relación para con Dios. Es bueno que tengamos una disciplina. Así como vimos acá mencionado algunos pueblos, esos 7 pueblos que hemos leído, también vamos a partir de estos domingos vamos a estar considerando algunas áreas, ¿sí?, algunas áreas que tenemos nosotros que conquistar, algunas áreas que tenemos que limpiar y algunas áreas que debemos mantener en orden y limpias, para que de esa manera podamos nosotros habitar en paz y en armonía con el Señor Jesucristo. Algunas áreas que vamos a estar considerando, el área de la comunión con Dios, ¿sí? Eso también es muy importante, y muchas veces el afán, el apuro, el horario, que nos despertamos tarde, dejamos para después, ¿sí?, el poder tener un momento de oración, el poder tener un estudio sistemático de la palabra, o el estar, digamos, en constante vigilancia o en constante oración. Es importante entonces esa área de la vida que no descuidemos, que mantengamos limpia y que mantengamos ordenada. Otra de las cosas que debemos también considerar hoy en día es la familia. La familia es la célula de esta sociedad, y si descuidamos nuestra familia, todo lo demás no tiene sentido, se nos viene abajo, porque cuando no tenemos una familia de contención, difícilmente podamos ordenar o podamos, digamos, sincronizar las demás cosas de nuestras vidas. Otra de las áreas serían las finanzas, ¿sí? Todos necesitamos comer, todos necesitamos vestirnos, ¿sí? Pero es bueno, digamos, que también tengamos nuestras prioridades bien ordenadas para que nuestras finanzas no sean un desastre. Es importante eso también tenerlo en cuenta. Y así como eso también las prioridades, ¿sí? Es importante saber cuáles son las prioridades del cristiano.
y saber cuáles son las prioridades en nuestras vidas y de esa manera, digamos, organizarnos, de esa manera cada día, digamos, darle el esfuerzo o las fuerzas necesarias de acuerdo a las prioridades que nosotros tengamos considerando o teniendo como Cristo centro, como el centro de nuestras vidas al Señor Jesucristo. Si nosotros tenemos al Señor Jesucristo en el centro de nuestras vidas, todo lo demás puede fluir, todo lo demás está sincronizado. Sácalo a Cristo de tu vida y vas a ver qué linda ensalada que tenés. Es así. Al principio no parece, ¿sí? Todos podemos decir, nada que ver, pero es así. Y es lamentable ver que muchos que dejaron de lado a Dios de sus vidas, ¿sí? Hoy en día no saben qué hacer con sus vidas. Las prioridades, el trabajo, ¿sí? También dijimos, esto también tiene que ver con las finanzas, quizás sería van todo, digamos, relacionado. Otro de los temas que tenemos que considerar a tener, digamos, todo bien presente, si hay que conquistar o si hay que, digamos, mantener, sería con respecto a las autoridades, ¿sí? ¿Qué nos dice el Señor con respecto a las autoridades? Empezando por lo que es la célula, por lo que es la familia, y así yendo a todas las áreas de la sociedad y de las autoridades en general. Con respecto a la sociedad también donde nos toca vivir, de qué manera podemos actuar, de qué manera tenemos que influir en nuestra sociedad y de qué manera la sociedad puede influir en nosotros. Hay algo que tiene mucho valor en nuestra vida y es el tiempo. Cómo administramos el tiempo, ¿sí? Cómo aprovechamos el tiempo, cómo redimimos el tiempo, cómo podemos aprovechar o no desperdiciar también el tiempo. Es importante tener en cuenta que esta área debemos administrar muy bien, porque es poco el tiempo que tenemos. Dice la Biblia, los más robustos, 70 años, 80, acá tenemos de 90, ¿sí? Pero el tiempo es lo más valioso que tenemos, ¿sí? Y a medida que los vamos pasando, muchas veces podemos desperdiciarlo o podemos aprovecharlo. Todas estas cosas hacen a la santidad, ¿sí? Y que podamos nosotros ocuparnos cada día, ¿sí?, de la santidad. La santidad es un proceso que lleva todos los días y cada día de nuestra vida. ¿Hasta cuándo? ¿Sí? Hasta que el Señor venga, ¿sí? Así como Él dejó estos pueblos dentro de esa tierra prometida, el Señor también permite o nos está dando, digamos, a entender que esa es nuestra vida. Él tranquilamente podría, el día que nos salvó, nos podría haber santificado, pero no, esa es nuestra tarea, ese es nuestro propósito, ¿sí? Porque si no tenemos un propósito en nuestra vida, si no estamos ocupados en algo, ¿sí?, ¿qué pasa cuando alguien está desocupado? Hace lío, ¿sí? Un ejército que no está en guerra es un ejército ocioso, un ejército que no tiene sentido, ¿sí?, y hace cualquier cosa menos conquistar. Entonces, es importante que a partir de ahora, que cuando vayamos analizando estos libros, que podamos ir analizando estas áreas de nuestra vida, que podamos ocuparnos, ¿sí?, para que de esa manera nosotros podamos estar activos y no permitir que la maleza avance nuevamente. Hay un ejemplo que da el Señor Jesucristo, ¿sí?, que dice que cuando expulsaba a él de una persona, expulsaba un demonio, ¿sí?, es como que esa casa quedaba limpia, quedaba ordenada, pero dice que ese demonio que salía, andaba dando vueltas, no tenía dónde ir, y decía, voy a volver, no encuentro otro lugar. Y dice que agarraba 7 demonios peor que él y regresaban al lugar donde habían salido. Y si la encontraban vacía, ¿sí?, ordenada y limpia, ¿qué hacían? Eran unos ocupas, ¿sí?, felices. Y el postrer o el estado después es peor que el primero, ¿sí? Entonces eso nos puede también pasar a nosotros, si el Señor nos limpiara de una, ¿sí? Es necesario que a medida que nosotros vamos conquistando áreas, que vamos expulsando, digamos, las cosas malas, las vayamos también llenando del Señor Jesucristo, para que no estén vacías esas áreas, para que no estén ociosas, porque si esas áreas las dejamos vacías,
¿sí? El desorden vuelve otra vez, la suciedad vuelve otra vez. Lo mismo pasa en nuestra área espiritual, ¿sí? El Señor nos puede liberar de nuestros demonios, pero es necesario que demos lugar al Espíritu Santo para que Él nos llene, para que Él gobierne, para que Él nos guíe. Porque si no hacemos eso, Satanás es muy hábil, ¿sí? Va a meterse y Él no pide permiso, ¿sí? Él ocupa ese lugar y después es mucho más difícil sacarlo de nuestras vidas. Y más cuando se nos hacen costumbre las cosas, cuando se nos hacen costumbre o hábitos, es mucho más difícil apartarnos y alejarnos de la maldad, ¿sí? Porque nos termina gustando. Y es eso que el Señor quiere, que cada día nosotros busquemos de limpiarnos. Cada día que podamos estar nosotros, como Él dice, ¿sí? Darnos el pan nuestro de cada día, pero también que podamos pedir cada día la victoria de las batallas que tenemos cada día. En esta mañana quería, digamos, dejarle este pensamiento, ¿sí? Que podamos nosotros tener esto presente, que el Señor Jesucristo no nos ha dado, digamos, la santificación, sino que la vamos a conocer en el día de la redención del Señor Jesucristo. Vamos a ser santos completamente. Y en el mientras tanto tenemos que trabajar en estas áreas de nuestra vida. Que podamos cada uno de nosotros pensar cuáles son las áreas que necesitamos conquistar, ¿sí? Que podamos pensar cuáles son las áreas que en algún momento hemos poseído y que pasó el tiempo, que nos dejamos estar, crecieron los yuyos, se juntó la mugre, aumentó el desorden, y hoy en día miramos para atrás y decíamos, yo esto lo tenía bien con el Señor, y hoy en día está un poco desordenada mi vida en ese aspecto. Que podamos otra vez, ¿sí? Mantener el orden, volver a limpiar, volver a la fuente, volver al Señor Jesucristo, para que Él nos ayude cada día a acercarnos a Él. Eso nos lleva a tener una continua dependencia de Él, ¿sí? Si nosotros no tuviéramos que buscarle cada día, si nosotros no tuviéramos que la necesidad de buscarle cada día, ¿sí? Lo ocuparíamos en ocio, en vagancia. Entonces, por eso es necesario que cada día, así como necesitamos cada día alimentarnos, cada día también busquemos al Señor. Que de esta forma sea, digamos, nuestro proceder, y que tengamos esto presente, que así como el Señor Jesucristo nos mostró, digamos, lo que Él iba a hacer y nos mostró el propósito de por qué lo hace, que podamos entender muchas veces las situaciones quizás difíciles que nos tocan vivir. Porque a veces nos van a tocar situaciones difíciles, o que no quisiéramos tener, pero el Señor acá nos dice que tiene un propósito, ¿sí? Él dejó estos pueblos con un propósito, para que los enemigos que podían, digamos, introducir en ese lugar, que eran peores que los que estaban, ¿sí? No abundaran. De esa manera el Señor los estaba protegiendo, a pesar que dejaba unos enemigos que los incomodaban, ¿sí? Enemigos que los hostigaban. Eso era quizás para enseñarles a confiar cada día en el Señor y en no a creérselas. Muchas veces cuando conquistamos mucho creemos que ya está, pero necesitamos cada día estar alertas y estar siempre velando, porque el enemigo de nuestras almas, el diablo, anda como león buscando a quien se descuida, ¿sí? Anda buscando a quien devorar. Entonces, que tengamos presente, ¿sí? Las circunstancias que muchas veces no nos gustan o que nos incomodan, tienen un propósito para nuestra vida, y es esa, la de mantenernos siempre dependiendo del Señor. Que esa sea, digamos, nuestra experiencia cada día, y que esa sea también nuestra confianza, ¿sí? Sabemos que somos salvos, ¿sí? Sabemos que un día vamos a ser santos, ¿sí? Es como que estamos peleando una batalla que sabemos que la vamos a ganar. Entonces eso nos da fuerza para seguir batallando, ¿sí? Porque si nosotros supiéramos que no tenemos, digamos, solución y tenemos que seguir batallando, se hace más cuesta arriba, se hace pesado. Pero el Señor nos ha prometido que un día, ¿sí? Seremos liberados de este cuerpo de muerte, de esta tendencia de, ¿sí? La carne, que nos lleva o tiene los apetitos que nos gustan, digamos, lo malo, pero un día vamos a ser liberados de eso y vamos a vencer. Pero mientras tanto, o cada día tenemos que batallar con eso. Y es bueno que tengamos victorias, eso nos anima, ¿sí? Pero muchas veces también tenemos derrotas o retrocedemos en nuestra santidad.
eso que no nos desanime, que nos ayude a confiar más en Dios, ¿sí? Que no pase eso que un día, porque un día, digamos, pudimos vencer a nuestros enemigos, al otro día ya nos la creemos y aflojamos o nos relajamos y podemos caer. No. Si estamos en victoria, gracias a Dios. Y si a veces caemos, es bueno que también recurramos al Señor Jesucristo, ¿sí? Porque Él está pronto para ayudarnos, pronto para perdonarnos, y lo que Él quiere es eso, que mantengamos siempre una dependencia de nuestro Señor Jesucristo. Así que podemos, aparte de pedir el pan nuestro de cada día, pondríamos por título hoy la batalla nuestra de cada día, ¿sí? Que el Señor Jesucristo nos ayude a estar confiando en el Señor. Gracias, Carlitos. Me quedaba una frase que por lo menos yo la escuché mucho tiempo en mi vida, o por lo menos en el trabajo se la escucha mucho. Cuando vos venís medio de pasado, saludás a alguien y hablas de las cosas de todos los días, de lo difícil que está, no sé, el trabajo, la sociedad, la economía, lo que sea. Y es como que uno al final dice, y es una lucha, ¿no? No escuchó eso, como que dice, es una lucha, ¿no? Y para el cristiano al mundo estamos en batalla, ¿no? En lucha constante, y a veces nos confundimos, creemos que la lucha es justamente esa, ir a conseguir el pan de todos los días, el trabajo, que no te alcancen las cosas, y esa lucha. Pero esa es la lucha así diaria del mundo, ¿no? En la normal que todo el mundo vivimos. Pero nosotros tenemos otra lucha, ¿no? Y es importante estar consciente, ¿no? Esto que nos comentaba Carlos, ahí la palabra de Dios nos dice que no tenemos lucha sino contra huestes espirituales de maldad en las regiones celestes, ¿no? O sea, hay cosas que batallan contra el cristiano, ¿no? Que batallan contra el alma, a veces también las tentaciones, ¿no? Y que no podemos estar ajenos nosotros y sin saber esto, ¿no? También dice la palabra en otra parte que las armas de nuestra milicia no son carnales, sino son espirituales, poderosas en Dios para la destrucción de fortalezas, ¿no? Hay cosas que en el tiempo, si el cristiano no se da cuenta que está en lucha, ¿no? Hay cosas como dijo Carlos, esos 3 enemigos que el cristiano tiene, van haciendo en nuestras vidas, van armando fortalezas, ¿sí? Muros como los de Jericó, que ya lo veremos seguramente ahora en Josué, a los cuales el Señor nos pide que vayamos, identifiquemos qué cosas tenemos que impiden nuestro proceso de santificación y vayamos sacando nuestra vida. ¿Qué es el proceso de santificación? Es básicamente ser parecido a Cristo, ¿no? Cuando vos podés ir derribando esas cosas, ¿qué pasa? Te vas haciendo más parecido al Señor Jesús. Eso es la santificación, es hacerte cada vez más parecido a Cristo, y eso es lo que Dios quiere para tu vida, ¿no? Entonces, qué bueno que podamos encontrar, ponerle nombre y apellido a esas barreras que tenemos que derribar, ¿sí? A esas áreas que tenemos que conquistar, a esos enemigos, y poder batallar con ellos y ganar, ¿no? Ganar la batalla, ¿no? Pablo, en algún momento, el apóstol Pablo, ¿no? Aquel que dijo, no que lo haya alcanzado ya, ni que ya sea perfecto, ¿no? Sino que prosigo a ver si logro alcanzar aquello para lo cual Cristo Jesús me alcanzó a mí. En otro pasaje dice, si alguno cree estar firme, mire que no caiga, ¿no? Dice, y en un momento dice Pablo que él se ponía su propio cuerpo, ¿sí? Y luchaba, ¿sí? ¿Por qué lo hacía? No sea que habiendo sido heraldo yo para otro, no sea que habiendo sido maestro, no siendo que habiendo sido el apóstol Pablo, habiendo escrito todas las cartas estas apostólicas, yo mismo venga a ser eliminado, dice, ¿no? Pero no es eliminado de la salvación, ¿no? No es esto, sino eliminado de qué? De la carrera en el objetivo que Dios quería que vos tengas. ¿Cuál es el objetivo? Ser parecido a Cristo, ¿sí? Ser parecido a Cristo. En este tiempo vamos a estar trabajando con eso y viendo las áreas que Carlitos nos estuvo comentando, ¿no? Vamos a orar, ¿sí? Vamos a orar y ya nos despedimos, ¿eh? Amado Dios, gracias te damos por tu palabra, gracias porque podemos leer, así como nos estuvo compartiendo Carlos, Padre, de que nos llamaste para poseer la tierra, Padre, pero que esa tierra requiere ese proceso de santificación nuestro, Padre. Y que hay enemigos que tenemos que sacar, hay cosas que a ti no te agradan, Padre. Que en palabra del Señor Jesús es el que no toma su cruz cada día y me sigue, que no se niega a sí mismo, Padre, no es digno de mí, no puede seguirme. Ayúdanos, amado Dios, a que no seamos cristianos que estemos dormidos, Padre, que no estemos, cristianos que no nos demos cuenta que estamos realmente en una batalla,
ayudarnos por medio de este estudio bíblico, Padre, que vamos a estar compartiendo los domingos, que podamos estar tomando cuenta, anotando, Padre, cuáles son las áreas en las cuales tú nos pides, Padre, que saquemos de nuestra vida las cosas que no te agradan. Para que tú puedas ser más evidente en nuestra vida, Padre, para que otros puedan ver tu gloria en nosotros. Te agradecemos, amado Dios, gracias por tu palabra y gracias por esta semana que comienza y podamos darte gloria solo a ti. En el nombre del Señor Jesús, amén. Amén.